aquellos cazadores que se atrevían a consumirla enfrentaban una prueba mortal. La mayoría perecía en agonía, sus cuerpos destrozados por fuerzas que no podían comprender. Pero los pocos que sobrevivían emergían transformados, dotados de fuerza sobrehumana, inteligencia extraordinaria y una vida que se extendía durante siglos. Estos hombres se convertían en reyes y bajo su gobierno la civilización Ndipaya alcanzó alturas tecnológicas inimaginables para su época. Durante siglos, este conocimiento permaneció oculto del mundo occidental, protegido por guerreros tribales y por la simple incredulidad de aquellos que escuchaban los rumores. En el siglo XIX, un explorador británico llamado Henry Travis documentó estas leyendas en su Enciclopedia de África, escribiendo sobre flores mágicas que convertían a los hombres en dioses. El mundo académico lo descartó como superstición, como fantasías de un explorador demasiado tiempo bajo el sol africano. Pero había quienes sí escuchaban. En los círculos de eugenesia europea de los años 60, donde hombres con títulos prestigiosos soñaban con perfeccionar la raza humana, las palabras de Travis resonaron como una profecía. Entre ellos se encontraba el Dr. James Marcus, un paleovirólogo suizo fascinado por virus extintos, quien propuso una hipótesis audaz: que las propiedades de la flor se debían a un retrovirus aún desconocido por la ciencia. En 1966, 3 hombres emprendieron una expedición que cambiaría el destino de la humanidad. Lord Oswell E. Spencer, aristócrata británico obsesionado con la idea de una utopía gobernada por una raza superior. El Dr. Edward Ashford, científico brillante pero ingenuo respecto a las verdaderas intenciones de sus compañeros. Y el Dr. James Marcus, junto con su estudiante Brandon Bailey, quien aportaría la experiencia científica necesaria. Durante 3 largos meses, estos hombres lucharon contra los guerreros en Ndipaya, adentrándose cada vez más en las cavernas sagradas. El 4 de diciembre de ese año, finalmente lo encontraron: el Jardín del Sol, una cámara subterránea donde la luz natural se filtraba a través de prismas de piedra construidos con precisión matemática imposible, iluminando un lecho de flores naranjas y amarillas. Allí, Marcus aisló el virus que habitaba en las flores, un organismo de ARN tan antiguo que podría tener cientos de millones de años. Lo llamaron progenitor, el virus progenitor, porque Marcus creía que esta entidad microscópica era responsable del origen mismo de la vida en la Tierra. Pero para Spencer, el progenitor era algo mucho más valioso que un descubrimiento científico. Era la llave para convertirse en Dios. Mientras Marcus veía un misterio evolutivo, Spencer veía poder absoluto. Su visión era clara y aterradora: utilizar el virus para crear una nueva raza de humanos superiores, con él mismo como su señor indiscutible. No buscaba curar enfermedades ni avanzar el conocimiento humano. Buscaba la dominación total, una jerarquía biológica donde solo los elegidos ascenderían, mientras la humanidad común sería descartada o transformada en armas vivientes. Para financiar esta pesadilla eugenésica, Spencer propuso algo que en la superficie parecía respetable: una corporación farmacéutica. Así, en 1967 nació Umbrella Corporation. El nombre no era coincidencia. Como un paraguas
ciudad en ruinas, incluyendo el Jardín del Sol. Soldados bien pagados mantuvieron a los nativos alejados, mientras equipos de construcción establecían un laboratorio de investigación directamente sobre el sitio sagrado. Recrearon artificialmente las condiciones de las cavernas con tecnología moderna, luces que simulaban el espectro solar, sistemas de humedad controlada, suelo importado de las profundidades. Por fin, las flores de Sonnentrep florecían bajo el dominio de Umbrella, pero el progenitor era traicionero. En julio de 1968, Edward Ashford se convirtió en el primer occidental en morir por exposición al virus. Su muerte fue rápida y horrible, su cuerpo destruido por fuerzas que ni siquiera él, uno de sus descubridores, comprendía completamente. Spencer y Marcus tomaron nota. El virus no perdonaba, no discriminaba. Incluso los más brillantes podían caer ante su poder. Esto no los detuvo. De hecho, los motivó aún más. Si el progenitor era tan letal, también podía ser el arma definitiva. Las investigaciones se dividieron en dos líneas principales. Marcus, ahora director del centro de entrenamiento de Umbrella en las montañas Arklay, cerca de Raccoon City, se enfocó en desarrollar cepas del virus que pudieran crear armas biológicas controlables. Spencer, mientras tanto, trabajaba en secreto en algo más personal, el proyecto Wesker, su programa de eugenesia donde niños cuidadosamente seleccionados serían criados e infectados con variantes del progenitor, con la esperanza de crear al superhombre perfecto. El virus se manifestaba en dos variantes principales, que los científicos denominaron tipo A y tipo B. Cada uno reaccionaba de forma diferente en los sujetos de prueba, produciendo mutaciones únicas y casi siempre fatales. Spencer comenzó experimentación humana en octubre de 1967, secuestrando a Jessica Trevor y su hija Lisa para servir como sujetos de prueba. Jessica murió rápidamente, pero Lisa sobrevivió, desarrollando habilidades sobrehumanas similares a las de los antiguos reyes Ndipaya. Su supervivencia vino con un precio terrible. Su humanidad se desvaneció lentamente mientras su cuerpo mutaba de formas cada vez más grotescas. Quedó confinada en las instalaciones de Spencer, un recordatorio viviente tanto del potencial como del horror del progenitor. Los tres fundadores trabajaban ahora con un propósito singular, aunque sus motivaciones divergían. Marcus buscaba reconocimiento científico y la perfección de sus creaciones. Ashford, antes de su muerte, había buscado genuinamente el conocimiento, pero Spencer buscaba la trascendencia, el poder de los dioses antiguos que los Ndipaya habían adorado durante milenios, mientras el mundo continuaba ignorante, bebiendo refrescos con el logo de Umbrella y comprando medicamentos de sus farmacias. En laboratorios secretos se gestaba algo monstruoso. El progenitor había dormido durante eones en las profundidades africanas, un vestigio de la historia antigua de la Tierra. Ahora, despertado por la ambición humana, comenzaba a mostrar su verdadero potencial, no como fuente de evolución o sanación, sino como el catalizador de una pesadilla que eventualmente consumiría ciudades enteras. Y en esos primeros años, cuando todo parecía controlado y prometedor, ninguno de los científicos podía imaginar las consecuencias de lo que habían desatado. Pero uno de ellos, un hombre obsesionado con criaturas primitivas y la elegancia de la evolución simple, estaba a punto de hacer un descubrimiento que transformaría el progenitor en algo aún más peligroso. Pero ese hombre no veía en el antiguo virus
las sombras de la complejidad biológica. Mientras otros niños jugaban con soldaditos de plomo, Marcus observaba bacterias antiguas bajo el microscopio, soñando con descifrar los secretos de la evolución misma. Su mente brillante lo llevó a graduarse de una universidad prestigiosa a los 21 años, convirtiéndose en un experto prominente en virología. Durante esos años de formación, conoció a Edward Ashford en la escuela y juntos descubrieron que compartían no solo el amor por la ciencia, sino también una visión radical sobre el futuro de la humanidad. Marcus se especializó en paleobiología, el estudio de bacterias extintas, trabajando en una universidad prestigiosa de Suiza. Allí desarrolló teorías revolucionarias sobre cómo los virus especializados podían haber sido responsables de la formación misma de la vida en la Tierra. Su trabajo era exitoso y se convirtió en la comidilla de la universidad. Pero como sucede con las mentes demasiado brillantes, Marcus comenzó a tener diferencias de opinión con varios profesores. Cuestionaban la validez de sus estudios, insinuaban que sus métodos eran poco ortodoxos. La tensión escaló hasta que estalló un escándalo que involucró resultados de pruebas falsificados. Marcus era completamente inocente, pero el daño estaba hecho. Su financiamiento fue recortado drásticamente y la universidad mostró poco interés en continuar respaldando su investigación. Desesperado y traicionado por la institución que había servido fielmente, Marcus no tuvo más opción que recurrir a su viejo amigo, Oswald Spencer. Spencer le ofreció algo que ninguna universidad podría darle: libertad total para investigar sin supervisión académica, financiamiento ilimitado y un lugar donde sus visiones más oscuras podrían florecer sin el molesto escrutinio de comités éticos. Así, Marcus se convirtió en el director del Umbrella Executive Training School, una instalación aparentemente respetable situada en las montañas Arklay, cerca de la pequeña ciudad de Raccoon City. Pero este no era un centro de formación ordinario. Bajo la fachada de educar a futuros científicos farmacéuticos, Marcus tenía acceso a laboratorios de última generación, donde podía continuar su obsesión con el progenitor. Durante 9 años, desde 1968 hasta 1977, Marcus trabajó incansablemente con el virus. Realizó experimentos en una variedad desconcertante de organismos: insectos que mutaban en formas grotescas, anfibios cuyos cuerpos se retorcían bajo la influencia viral, mamíferos que desarrollaban fuerza sobrehumana antes de sucumbir a la necrosis cerebral. Cada experimento le enseñaba algo nuevo sobre cómo el progenitor interactuaba con diferentes formas de vida, pero ninguno producía el resultado que Umbrella realmente buscaba: un arma biológica estable, controlable y reproducible. El problema fundamental era que el progenitor era demasiado letal. Mataba a sus huéspedes antes de que pudieran ser útiles como soldados o armas. Marcus necesitaba debilitar el virus, pero mantener sus propiedades mutagénicas. En 1977, Marcus decidió cambiar su enfoque. Había estado trabajando con organismos complejos, pero ¿qué pasaría si experimentaba con algo más simple? Algo con un propósito de vida singular e inquebrantable. Sus ojos se posaron en las sanguijuelas, esos parásitos primitivos cuya existencia se reducía a una función básica: alimentarse. En septiembre de ese año, Marcus comenzó a combinar el ADN de sanguijuelas con el progenitor. La lógica era elegante. Las sanguijuelas tenían una biología tan simple, tan enfocada, que el virus podría integrarse sin la complejidad que causaba fallas en organismos superiores.
prosperaban. Las sanguijuelas crecieron hasta duplicar su tamaño en días. Más importante aún, el virus no las destruía, las mejoraba. Marcus envió un telegrama eufórico a su amigo Brandon Bailey en la instalación africana de Umbrella, agradeciéndole por años de enviarle muestras constantes del progenitor. Sin esas muestras, su descubrimiento habría sido imposible. Oficialmente, llamó a su creación el virus del tirano, el T-virus, porque creía que esta cepa podría crear la forma de vida definitiva, poderosa, obediente, implacable. Pero lo que Marcus no compartió con nadie, ni siquiera con Bailey, era lo verdaderamente extraordinario de sus sanguijuelas. A medida que continuaba sus experimentos durante las semanas siguientes, notó algo que desafiaba toda lógica biológica conocida. Las sanguijuelas estaban desarrollando una mente colectiva. El 10 de febrero observó cómo se duplicaban sin necesidad de reproducción sexual, simplemente dividiéndose cuando alcanzaban cierto tamaño. Pero cuando la comida escaseaba, se volvían caníbales, devorándose entre sí. El 7 de marzo, cuando intentó alimentarlas con animales vivos, la mitad de las sanguijuelas murieron en el proceso, pero las sobrevivientes dejaron de canibalizar y comenzaron a moverse como una sola entidad. Para el 22 de abril, Marcus documentó con asombro que sus sanguijuelas se habían desarrollado hasta el punto de pensar y atacar colectivamente, como si compartieran un cerebro invisible. Y entonces, el 3 de junio de 1978, sucedió algo que ni siquiera Marcus había anticipado. Las sanguijuelas comenzaron a formar estructuras. Se apilaban unas sobre otras, secretando un fluido mucoso que les daba rigidez, moldeándose en formas que imitaban figuras humanoides. Marcus las llamó Mimicry Marcus, imitaciones de Marcus, porque las criaturas parecían estar tratando de replicar la forma de su creador, como hijos deformes buscando parecerse a su padre. Estas abominaciones se movían con movimientos flojos y elásticos, sin estructura ósea, pero podían atacar con una ferocidad sorprendente, mordiendo, azotando con sus extremidades alargadas, envolviendo a las víctimas y apretando hasta asfixiarlas. Cuando eran destruidas, se inflaban y explotaban, liberando cientos de sanguijuelas individuales que continuaban el ataque. Eran las primeras armas biológicas verdaderas creadas por el T-virus, y Marcus las amaba como un padre ama a sus hijos. Mientras Marcus celebraba su éxito en la soledad de su laboratorio, Spencer había estado observando desde las sombras. El director de Umbrella había permitido a Marcus continuar su trabajo, pero solo porque esperaba el momento oportuno para apropiarse de todo. En 1977, el mismo año en que Marcus comenzó sus experimentos con sanguijuelas, Spencer había inscrito a dos jóvenes brillantes en el Training Facility, Albert Wesker y William Birkin. Marcus vio potencial en estos estudiantes que no había visto en ningún otro durante sus 9 años como director. Los tomó bajo su tutela, les enseñó todo lo que sabía sobre virología y experimentación. No sabía que Spencer los había enviado específicamente para espiarlo. En julio de 1978, solo 6 meses después del descubrimiento del T-virus, Spencer movió sus piezas. Ordenó el cierre inmediato del Umbrella Executive Training School y su laboratorio. El personal sobreviviente sería reasignado a otras instalaciones. Wesker y Birkin fueron transferidos rápidamente al laboratorio Arkley, negándole a Marcus incluso a sus aprendices de confianza. Spencer justificó el cierre con razones
producía resultados más consistentes. Birkin perfeccionó el virus hasta tal punto que, irónicamente, fue oficialmente acreditado como el desarrollador original del T-Virus. Marcus fue borrado de la historia de Umbrella, su nombre eliminado de todos los registros oficiales. Todo su trabajo, toda su genialidad, atribuido a su propio estudiante traidor. La amargura de Marcus creció como un cáncer. Confinado a su instalación abandonada durante los años 80, continuó experimentando con sus sanguijuelas, creando las primeras armas biológicas basadas en el T-Virus, el Plague Crawler, criaturas insectoides que arrastraban muerte, el Lurker, anfibios mutados que acechaban en aguas contaminadas, el Eliminator, simios infectados con fuerza y velocidad sobrehumanas, pero sin recursos, sin reconocimiento, sin autoridad. Marcus se sumió en la locura. Su aislamiento le pasó factura mentalmente. Comenzó a usar a sus propios asistentes como cobayas, alimentándolos a sus amadas sanguijuelas. Los cuerpos se acumulaban, arrojados al río subterráneo que fluía debajo de la instalación. Spencer observaba todo esto y sabía que Marcus se había vuelto demasiado peligroso, demasiado impredecible. Pero el mayor logro de Marcus también se convertiría en su mayor maldición, porque Spencer no podía permitir que Marcus reclamara la gloria que creía merecer. 1988. Un lunes como cualquier otro en las montañas Arklay. Dos jóvenes científicos caminan por los pasillos húmedos del antiguo centro de entrenamiento de Umbrella, ahora abandonado excepto por un hombre que se niega a marcharse. Albert Wesker, de 28 años, camina con la confianza de quien sabe que su destino es más grande que el presente. A su lado, William Birkin, apenas 26, ya reconocido como uno de los cerebros más brillantes de Umbrella. Detrás de ellos, soldados del Umbrella Security Service, hombres armados hasta los dientes, entrenados para misiones que nunca aparecerán en ningún registro oficial. Llevan órdenes directas de Oswald Spencer: eliminar a James Marcus de una vez por todas. No hay vuelta atrás. Wesker y Birkin intercambian una mirada. Conocen bien estos pasillos. Estudiaron aquí. Marcus los formó. Les enseñó todo lo que saben sobre virología. Pero la lealtad a Spencer pesa más que la gratitud. Abren la puerta del laboratorio privado de Marcus. El viejo científico, ahora de 70 años, levanta la vista de su microscopio. Sus ojos, cansados pero aún agudos, reconocen inmediatamente la traición. No hay diálogo, no hay explicación, solo el sonido ensordecedor de las armas de fuego. Marcus cae, su sangre esparciéndose por el piso del laboratorio que fue su santuario durante una década. Wesker se acerca, mirando desde arriba al hombre que una vez llamó mentor. Birkin lo acompaña y ambos lo observan desangrarse lentamente. Quizás pronuncian algunas palabras de burla. Quizás simplemente lo contemplan en silencio, satisfechos de haber eliminado la última amenaza a su ascenso en Umbrella. Los soldados USS comienzan inmediatamente a confiscar materiales de investigación, destruyendo lo que no necesitan. Documentos arden, muestras son empacadas. La historia está siendo reescrita en tiempo real. Birkin será acreditado oficialmente como el creador del T-Virus. Marcus será borrado, olvidado, convertido en una nota al pie que dice simplemente que fue despedido por abuso de autoridad. Su cuerpo es arrojado sin ceremonia a la planta de tratamiento de aguas residuales debajo de la instalación, donde las corrientes subterráneas lo arrastrarán a la oscuridad.
semanas después del descubrimiento del T-virus por Marcus, Spencer ordena el cierre inmediato del centro de entrenamiento y su laboratorio. La justificación oficial habla de reestructuración corporativa, pero la verdad es transparente para quien quiera verla. Spencer está tomando el control total. El personal sobreviviente es reasignado a otras instalaciones. Wesker y Birkin son transferidos rápidamente al laboratorio Arkley, la joya de la corona de las instalaciones de Umbrella en América, ubicada bajo la mansión Spencer en las montañas. Esto le niega a Marcus incluso el consuelo de tener a sus aprendices más prometedores. Se encuentra completamente solo, pero Marcus se niega a abandonar su laboratorio. Ya sospechaba que Spencer intentaría robar su investigación, y tenía razón. Decide quedarse, continuar sus experimentos en secreto. Su plan es simple: perfeccionar su trabajo hasta tal punto que cuando lo presente ante los directores ejecutivos de Umbrella, le darán el apoyo necesario para desafiar a Spencer y tomar el control de la compañía. Es un plan condenado desde el principio, pero Marcus está demasiado consumido por la paranoia y el resentimiento para verlo. Durante la década de los 80, Marcus vive prácticamente confinado al complejo abandonado. Las instalaciones se deterioran a su alrededor. La pintura se descascara, el moho crece en las paredes, la maquinaria funciona mal, pero él continúa obsesionado y sus experimentos dan frutos oscuros. Crea las primeras armas biológicas verdaderas basadas en el T-virus, el Plague Crawler, una amalgama retorcida de insecto y pesadilla, capaz de arrastrarse por cualquier superficie y atacar con mandíbulas capaces de triturar hueso. El Lurker, anfibios mutados que acechan en aguas contaminadas, esperando con paciencia de depredador a que sus presas se acerquen demasiado. El Eliminator, primates infectados durante el embarazo, cuya descendencia nace con una musculatura tan desarrollada que su piel se desgarra, revelando tejido rojo debajo. Son criaturas efectivas, cada una diseñada para un propósito específico, pero sin recursos corporativos, sin equipo de apoyo, sin el reconocimiento que cree merecer. Marcus no puede llevarlas más allá de prototipos, y algo más oscuro sucede en su aislamiento. Su mente, nunca particularmente estable, comienza a quebrarse bajo el peso de la soledad y la obsesión. Comienza a ver a sus asistentes no como colegas, sino como materiales experimentales. Los registros son escalofriantes. Más de 20 estudiantes desaparecen durante estos años. Algunos son enviados a otras instalaciones de Umbrella para más investigación. 2 son preservados como especímenes. 4 que murieron durante los experimentos son arrojados al río subterráneo, el mismo lugar donde eventualmente terminaría el propio Marcus. Los demás simplemente desaparecen de los registros. Fueron alimentados a las sanguijuelas, sacrificados en el altar de la ciencia de Marcus. Los documentos encontrados años después describen cómo las sanguijuelas se alimentaban de carne humana viva, cómo los sujetos de prueba tardaban minutos en convertirse en zombies después de una sola mordida.
prueba se probó en un gran tiburón blanco, creando el FI-03 Neptune, un depredador acuático perfecto. La cepa gamma suprimió la influencia del virus en el cerebro al mínimo absoluto, manteniendo algo de inteligencia humana mientras mejoraba dramáticamente las capacidades físicas. Cada nueva cepa expandía las posibilidades. El Cerberus, perros Doberman infectados que conservaban su entrenamiento e instintos de caza mientras ganaban fuerza y resistencia sobrehumanas. La Web Spinner, arañas que crecían hasta el tamaño de automóviles pequeños, tejiendo telarañas lo suficientemente fuertes como para atrapar humanos. El Neptune, capaz de desgarrar una lancha con sus mandíbulas. Cada creación era un testimonio del poder del T-Virus, y ninguna llevaba el nombre de Marcus. Para 1988, el proyecto T-Virus había alcanzado su tercera fase. Birkin había creado una cepa lo suficientemente estable como para transformar humanos seleccionados en la arma biológica definitiva, el Tyrant. Fue en este momento de triunfo que Spencer decidió que Marcus ya no podía ser tolerado. Incluso aislado, incluso desacreditado, Marcus representaba un riesgo. Conocía demasiados secretos. Podría hablar con las autoridades equivocadas, compartir información con competidores. Y Spencer sospechaba correctamente que Marcus estaba planeando hacer exactamente eso. La orden fue dada. Wesker y Birkin, los estudiantes más confiables de Marcus, llevarían a cabo la ejecución. Era poético, en cierto modo horrible. Los hombres a quienes Marcus había enseñado todo serían quienes lo matarían, y lo hicieron. Lo mataron un lunes de 1988, sin ceremonia, sin honores, sin reconocimiento por todo lo que había logrado. Su cuerpo fue desechado como basura tóxica. Sus investigaciones fueron confiscadas. Su legado fue enterrado. Spencer había ganado completamente, excepto que no, porque mientras el cuerpo de Marcus se descomponía en las profundidades de la planta de tratamiento, la sanguijuela reina trabajaba, absorbiendo, integrando, recordando. 10 años. Ese fue el tiempo que tomó para que la transformación se completara. 10 años de simbiosis silenciosa en la oscuridad. Y cuando finalmente emergió, cuando la criatura abrió sus ojos en el año 1998, no era Marcus, no era la sanguijuela, era algo nuevo, un híbrido con los recuerdos de Marcus, su inteligencia, su conocimiento científico, pero también con el instinto predatorio de la sanguijuela, su naturaleza parasitaria, su capacidad de controlar a toda su especie, y con un solo propósito ardiente que consumía cada pensamiento: venganza. Spencer y Umbrella le habían quitado todo: su trabajo, su reconocimiento, su vida, su humanidad. Ahora él les quitaría todo a cambio, incluso si eso significaba destruir el mundo entero en el proceso. Y en 1998, el mundo descubriría exactamente lo que Marcus había creado cuando le dio vida al T-Virus, que se necesita para crear al soldado perfecto. Fuerza sobrehumana capaz de arrancar extremidades con facilidad. Resistencia al daño que permita soportar docenas de balas sin caer. Capacidad de seguir órdenes complejas sin cuestionamiento. Y sobre todo, la completa ausencia de humanidad, de piedad, de ese molesto instinto que hace que los humanos duden antes de matar. Estas eran las especificaciones que Umbrella había establecido para su arma biológica definitiva. Pero había un problema fundamental que amenazaba con hacer imposible todo el proyecto. El T-Virus, por todas sus propiedades milagrosas, tenía una tasa de fracaso inaceptable. Aproximadamente el 90% de las personas infectadas se convertían en zombies, criaturas con inteligencia
Así nació el proyecto Hunter. La base del concepto era elegante en su horror. Birkin tomó embriones humanos fertilizados apenas 3 semanas después de la concepción e inyectó ADN reptiliano junto con la cepa beta 2 del T-virus como agente de unión. El primer prototipo exitoso fue una hembra. La criatura que emergió después de un año de maduración acelerada era una quimera aterradora, bípeda como un humano
caso enseñó lecciones valiosas. Para mayo de 1998, el equipo había perfeccionado su técnica. El T-002 emergió como el primer tirano verdaderamente exitoso. Su aspecto era aterrador y magnífico. Más de 2 metros de altura, con piel gris pálida estirada sobre músculos masivos. Su característica más distintiva era el corazón auxiliar gigante que sobresalía de su pecho, injertado quirúrgicamente en una operación mayor, un órgano secundario que bombeaba sangre adicional para soportar su masa muscular aumentada. Tenía múltiples sistemas cardiovasculares independientes, cada uno capaz de mantenerlo vivo incluso si los otros fallaban. Su mano izquierda había mutado en una garra enorme diseñada para empalamiento. Lo más importante, retenía inteligencia casi al mismo nivel que su forma humana preinfectada, permitiéndole seguir una amplia variedad de comandos. Estaba equipado con un limitador de poder interno pequeño para recuperar control y estaba programado para ser comercializado después de completar una prueba de batalla final contra soldados de combate entrenados. Sin embargo, el desarrollo nunca se completó formalmente. Durante un procedimiento en mayo de 1998, la interferencia de la reina sanguijuela permitió al T-002 una oportunidad de liberar la cepa Epsilon como patógeno aerotransportado, infectando varios investigadores. Esto inició la cuarentena del laboratorio Arklay, pero antes del colapso completo, un embrión clonado del T-002 fue evacuado por Albert Wesker. Este embrión se convertiría en la base para el T-103. El Tyrant T-103 fue el completamiento póstumo del objetivo del proyecto Tyrant, producidos en 1998 a partir de clones modificados del T-002. Los T-103 poseían inteligencia cercana a humanos normales y podían seguir órdenes imposibles para armas biológicas más primitivas. Fueron diseñados con apariencia más humana. Para mezclarse en ambientes urbanos, fueron equipados con gabardinas largas, sombreros fedora y gafas de sol. Un dispositivo similar a antena fue implantado en su sien izquierda, posiblemente para transmitir órdenes directamente al cerebro. Cuando sufrían daño extremo, su limitador de poder se desactivaba, permitiéndoles mutar en supertirano con garras enormes en ambos brazos y masa muscular dramáticamente aumentada. La producción en masa tuvo lugar en la isla China desde agosto. El modelo Iván, versiones personalizadas, fueron creados como guardaespaldas para el coronel Sergei Vladimir. Umbrella también experimentó con proyectos alternativos. El TA.LOS, Tyrant Armored Lethal Organic System, era un tirano equipado con armadura de asalto controlada por computadora injertada en su cuerpo. Su sistema cardiovascular fue mejorado artificialmente. Estaba blindado en aleación metálica especial que defendía de misiles y restringía mutación descontrolada. Equipado con sistema de lanzacohetes múltiple, era esencialmente un tanque biológico, pero el proyecto más ambicioso era el Nemesis T-Type, desarrollado por Umbrella Europa. Usaba un parásito Nemesis Alpha insertado en la columna vertebral de un T-103
sugiere que esto no es obra de bestias ordinarias. Lo que la policía no sabe, lo que nadie sabe excepto un puñado de personas en Umbrella Corporation, es que esto es solo el principio de una pesadilla que consumirá a toda la ciudad. La verdad es que los problemas en las montañas Arklay comenzaron años antes. Desde 1993, Umbrella había estado arrojando desechos contaminados en el río que fluía desde sus instalaciones. El agua transportaba trazas del T-virus, acumulándose lentamente en el ecosistema. En 1995, Lisa Trevor, la sujeto de prueba que había sobrevivido décadas de experimentación brutal, escapó de su confinamiento en la mansión Spencer y comenzó a vagar por los terrenos. Su mera presencia era un vector de contaminación biológica, pero el verdadero catalizador llegó en mayo de 1998. El 11 de mayo, algo salió terriblemente mal en el laboratorio Arklay. Durante un procedimiento con el T002, la interferencia de la reina sanguijuela permitió que la cepa Epsilon del T-virus escapara como patógeno aerotransportado. A diferencia de cepas anteriores, Epsilon era extremadamente agresiva y adaptable. Se dispersó por los conductos de ventilación del laboratorio en cuestión de horas. Los empleados comenzaron a infectarse. Al principio, los síntomas eran sutiles: fiebre leve, confusión, irritabilidad. Pero el virus trabajaba rápido. En días, muchos del personal científico habían sucumbido completamente, sus funciones cerebrales superiores destruidas, sus cuerpos reanimados solo por el hambre insaciable que define a los zombies. Los que aún no estaban infectados se encontraron atrapados cuando el laboratorio entró en cuarentena automática. Las puertas de acero se sellaron. No había escape. Los colegas que conocían desde hacía años se volvieron contra ellos con dientes y uñas. El caos se extendió desde el laboratorio subterráneo hasta la mansión Spencer arriba. Y luego, las armas biológicas que Umbrella había creado y contenido cuidadosamente comenzaron a escapar. Los Cerberus, perros Doberman infectados con el T-virus, rompieron sus jaulas. Estos no eran simples perros rabiosos, eran depredadores mejorados con fuerza sobrehumana y resistencia a daños que matarían a animales normales. Sus ojos brillaban con hambre antinatural. Su piel estaba parcialmente despellejada, revelando músculo rojo debajo, y movían con velocidad que desafiaba su tamaño. Escaparon a los bosques circundantes, donde comenzaron a cazar todo lo que encontraban: ciervos, osos y eventualmente humanos. Los turistas que caminaban por los senderos pintorescos de las montañas Arklay no tenían ninguna posibilidad contra estas abominaciones. Las primeras víctimas fueron atacadas sin advertencia. Los supervivientes que lograban escapar regresaban a Raccoon City con historias incoherentes sobre perros monstruosos y personas muertas que seguían moviéndose. Estas historias fueron descartadas como histeria o invenciones de personas traumatizadas, pero los cuerpos no mentían. Para junio, más de 20 civiles habían muerto en las montañas. El RPD, incapaz de localizar sospechosos o cualquier motivo lógico, teorizó sobre un culto operando en el área. La presión pública creció hasta el punto de fiebre. Las familias exigían respuestas. Los medios especulaban salvajemente. Y finalmente, el 23 de julio de 1998, el RPD decidió que era hora de enviar a su unidad de élite. El Special Tactics and Rescue Service, conocido como STARS, era una división de fuerzas especiales financiada privadamente bajo jurisdicción del Departamento de Policía de Raccoon City. Empleaba personal exmilitar y expertos académicos.
23 de julio para investigar la mansión Spencer que había sido descubierta en lo profundo del bosque. Su helicóptero voló sobre las montañas mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas a través de los árboles. Pero algo salió mal. El motor del helicóptero falló. Fueron forzados a un aterrizaje de emergencia en el bosque. El piloto, Kevin Dooley, murió en el impacto, su cuerpo salvajemente mutilado. El capitán Enrico Marini ordenó al equipo dispersarse y buscar ayuda. Fue una decisión que condenó a la mayoría de ellos. Kenneth Sullivan, el explorador del equipo, fue atacado y asesinado por un zombi que fue descubierto alimentándose de su cadáver poco después. Edward Dewey, el mecánico, fue atacado por perros zombis e infectado con el T-Virus. Forrest Speyer contrajo el virus y se transformó en zombie. Richard Aiken, el experto en comunicaciones, logró sobrevivir inicialmente, pero fue gravemente herido. Solo Rebecca Chambers, la médica del equipo de apenas 18 años, en su primer día oficial, logró mantenerse sin infectar. Encontró refugio temporalmente en un tren abandonado, el Ecliptic Express, donde descubrió horrores que desafiarían su comprensión de la realidad. Pero lo que ninguno del equipo Bravo sabía era lo que realmente había causado el brote. El 23 de julio de 1998, 10 años después de su asesinato, James Marcus resucitó, o más precisamente, la reina sanguijuela que había absorbido su ADN y devorado su cerebro durante una década, finalmente completó su transformación. La criatura que emergió de las profundidades de la planta de tratamiento de aguas no era ni Marcus ni sanguijuela, sino una fusión de ambos. Tomó la forma de Marcus como había aparecido en su juventud, un hombre de 20 y tantos años con cabello largo y ojos que brillaban con inteligencia malévola. Pero esta juventud era ilusión. Debajo de la piel humana era un enjambre de sanguijuelas, manteniendo cohesión a través de fluido mucoso. Y conservaba todos los recuerdos de Marcus, toda su brillantez científica y sobre todo su odio consumidor hacia Spencer y Umbrella. Marcus había esperado 10 años en oscuridad, reconstruyéndose lentamente a nivel molecular. Ahora finalmente era hora de venganza. Su plan era simple en su brutalidad: unleash el T-Virus en todas las instalaciones de Umbrella en el área, destruir el trabajo de décadas, exponer los secretos de la compañía al mundo y asegurar que Spencer y todos los que lo habían traicionado pagaran el precio máximo. El 24 de julio, Marcus atacó el Ecliptic Express, un tren de lujo que transportaba empleados de Umbrella. Usando su control sobre enjambres de sanguijuelas infectadas, masacró a todos a bordo. Los pasajeros fueron atacados por miles de sanguijuelas que se arrastraban desde cada grieta y hendidura. En minutos, la mayoría estaba muerto o infectado. El tren se convirtió en una tumba móvil llena de zombies y criaturas mutadas. Marcus no se detuvo allí. Liberó el T-Virus en el centro de entrenamiento Umbrella, su antigua institución. Esparció el virus en la mansión Spencer. El personal que aún no había sucumbido a la infección inicial ahora enfrentaba una nueva ola de contaminación. Las armas biológicas que Umbrella había creado, Hunters Alpha entre ellas, fueron liberadas de sus jaulas. Los zombies vagaban libremente por los pasillos que una vez fueron estériles laboratorios. El 24 de julio, después de muchas horas sin contacto del equipo Bravo, el equipo Alpha fue movilizado. El capitán Albert
observaban horrorizados. Brad Vickers entró en pánico, despegó en el helicóptero y abandonó al equipo. Los supervivientes, Wesker, Chris, Jill y Barry, huyeron hacia la única estructura visible, la mansión Spencer. Aseguraron la puerta detrás de ellos, jadeando, cubiertos de sangre que no era suya, y comenzaron a explorar. Lo que encontraron dentro desafió toda lógica. La mansión estaba en gran medida abandonada, pero no vacía. Zombies vagaban por los pasillos, antiguos empleados de Umbrella, ahora reducidos a cascarones hambrientos. Perros zombies acechaban en los pasillos. Una serpiente gigante llamada Joan, mutada por el T-Virus hasta alcanzar tamaño monstruoso, habitaba en el ático. Arañas del tamaño de automóviles tejían telarañas en el sótano. Plantas carnívoras crecían en el invernadero, sus zarcillos alcanzando cualquier cosa con pulso. Chris encontró a Rebecca Chambers, la única superviviente del equipo Bravo aún no muerta o desaparecida. Encontraron a Richard Aiken gravemente herido, quien moriría poco después. Encontraron a Enrico Marini en las catacumbas debajo de la residencia. Marini los advirtió con su último aliento. Había un traidor entre los Stars. Alguien trabajaba para Umbrella. Antes de que pudiera revelar el nombre, un disparo resonó y Marini cayó muerto. Fue Wesker. Había estado trabajando para Spencer todo el tiempo, manipulando los eventos para reunir datos de combate sobre las armas biológicas de Umbrella. Había amenazado a la familia de Barry Burton para forzarlo a destruir evidencia en la mansión. Había orquestado todo para que sus propios compañeros de equipo sirvieran como conejillos de indias. Pero Chris y Jill descubrieron el laboratorio secreto debajo de la mansión. Descubrieron la verdad sobre Umbrella, sobre el T-Virus, sobre las décadas de experimentación humana, y confrontaron a Wesker en las profundidades del complejo. Wesker reveló su traición con arrogancia. Luego liberó al T-002 Tyrant de su tanque de contención. La criatura, más de 2 metros de altura con su corazón auxiliar gigante palpitando, atacó inmediatamente. Apuñaló a Wesker con su garra, aparentemente matándolo. Luego se volvió hacia Chris y Jill. La batalla fue brutal. El Tyrant absorbió balas como si fueran picaduras de mosquito. Solo el trabajo en equipo coordinado y armas pesadas lograron derribarlo temporalmente. Los supervivientes activaron la secuencia de autodestrucción del laboratorio y huyeron hacia el helipuerto en la azotea. Pero el Tyrant no estaba muerto. Su limitador de poder se había desactivado. Mutó en Super Tyrant, más grande, más fuerte, completamente incontrolable. Persiguió a los Stars hasta el helipuerto, donde Brad Vickers, habiendo recuperado su compostura, regresó con el helicóptero. La batalla final fue en la azotea, mientras el complejo explotaba debajo de ellos. Solo un impacto directo de un lanzacohetes finalmente mató al Super Tyrant. Chris, Jill, Barry y Rebecca escaparon en el helicóptero segundos antes de que toda la instalación se detonara. La explosión causó un incendio forestal masivo que destruyó 750 acres de bosque. El 1 de agosto, el Departamento de Bomberos de Raccoon City, con ayuda de la Guardia Nacional, finalmente controló las llamas. Oficialmente, 8 miembros de
1998. Los supervivientes del incidente de la mansión regresaron a Raccoon City creyendo que su pesadilla había terminado. Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton y Rebecca Chambers intentaron sonar la alarma sobre Umbrella Corporation. Presentaron informes detallados al jefe de policía, Brian Irons. Exigieron una investigación inmediata, pero se encontraron con un muro de silencio e incredulidad. Lo que no sabían era que Raccoon City ya estaba bajo el control de Umbrella. Entre el 30 y el
masacró a la mayoría del equipo. Durante la lucha, el maletín que contenía las muestras virales se rompió. Birkin, en su manía alimentada por el virus, consumió las muestras de G-Virus para asegurar que nadie pudiera robarlas, pero inadvertidamente también destrozó los viales que contenían el T-Virus. El líquido viral se derramó en las aguas residuales. Ratas y cucarachas, atraídas por el fluido, lo consumieron, convirtiéndose en portadores. Durante la noche, múltiples criaturas se infectaron. Eventualmente, las ratas escaparon de las alcantarillas a las calles de Raccoon City. Este fue el vector que infectó a la mayoría de los ciudadanos. Para la mañana del 23 de septiembre, Umbrella había notificado a su asociado, el jefe Irons, del incidente en los laboratorios. Irons comenzó a entrar en pánico, paranoico de que podría haberse infectado. El alcalde Warren también fue notificado y envió a su hija al RPD mientras hacía planes para escapar de la ciudad. Con el T-Virus ahora contaminando el agua potable, decenas de miles se infectaron. Durante las siguientes horas, la violencia en la ciudad aumentó dramáticamente. Para el 24 de septiembre, miles estaban infectados. Un brote importante de violencia ocurrió en un partido de fútbol de los Raccoon Sharks esa tarde cuando un zombie atacó a los espectadores. Tomó 50 oficiales de policía controlar la situación. La ley marcial fue sutilmente impuesta durante la tarde del 24. Se establecieron barricadas alrededor de las 7 de la tarde como parte de la operación limpieza del RPD. La policía recibió órdenes de disparar a cualquier civil que no cumpliera. El 25 de septiembre, el ejército estadounidense llegó para evacuar a los supervivientes y establecer una cuarentena. No fue bien. Miles aún estaban atrapados dentro de la ciudad, listos para la infección. El 26 de septiembre, la estación de policía RPD fue comprometida. Umbrella envió mercenarios UBCS, el Umbrella Biohazard Countermeasure Service. Oficialmente estaban allí para rescatar supervivientes y eliminar a los infectados. En realidad, su misión era recopilar datos de combate sobre las armas biológicas de Umbrella mientras arrasaban la ciudad y destruir cualquier evidencia que pudiera incriminar a la corporación. El 27 de septiembre, oficiales del RPD que intentaban escapar fueron asesinados por hordas de zombies. Solo unos pocos sobrevivieron, incluido el propio jefe Irons. La misión VCS no iba exactamente según lo planeado, ya que Raccoon City estaba completamente infestada. El 28 de septiembre, a las 8:07 de la tarde, Jill Valentine despertó en su apartamento en medio de la crisis escalante. Momentos después, su residencia fue violentamente atacada por el Nemesis T-Type, un arma biológica desplegada por Umbrella, con órdenes de eliminar a los miembros restantes de STARS. El asalto repentino obligó a Jill a huir, marcando el comienzo de su escape de la ciudad. El 29 de septiembre marcó la llegada de dos personas que cambiarían el curso de los eventos. Leon Scott Kennedy, un oficial de policía novato de 21 años, reportándose para su primer día oficial en el RPD, y Claire Redfield, hermana menor de Chris, quien había venido a Raccoon City buscando a su hermano. Se encontraron en una gasolinera en las afueras de la ciudad, donde zombies los atacaron. Robando un autopatrulla del departamento del sheriff del condado de Arklay, condujeron hacia Raccoon City.
solicitó evacuación inmediata. Llevaba una muestra de G-Virus en su persona. Un helicóptero de Umbrella lo recogió en la estación de policía de Raccoon City y abandonó la ciudad. A las 7 de la mañana del 1 de octubre, Jill Valentine, habiendo sido curada de la infección de Némesis por Carlos Oliveira con una vacuna contra el T-Virus, se despertó para descubrir que la ciudad sería bombardeada. Después de una feroz batalla final contra el aún vivo Némesis, Jill y Carlos lograron conseguir un helicóptero para escapar. Leon, Claire y Sherry abordaron un tren para escapar en las primeras horas del 29 de septiembre, pero Birkin los alcanzó en el tren, mutando en su quinta y forma final. Una masa con una boca enorme, múltiples extremidades, ojos y tentáculos. Fueron capaces de neutralizar a Birkin activando el sistema de autodestrucción del tren. Luego, al amanecer del 1 de octubre, llegó el final. Un misil experimental termobárico fue lanzado sobre Raccoon City. Algunos relatos hablan de múltiples misiles. El resultado fue el mismo. La ciudad fue obliterada en segundos. El cielo se incendió. Edificios se desintegraron. Más de 100.000 personas murieron instantáneamente. Los que habían logrado escapar, Leon, Claire, Jill, Carlos, Rebecca, Barry y Hank, con su muestra de G-Virus, miraron desde lejos mientras el lugar que una vez llamaron hogar se convertía en un cráter humeante. Las consecuencias fueron inmediatas y de largo alcance. Umbrella Corporation fue llevada a juicio en procedimientos judiciales que duraron años, pero el daño estaba hecho. Las muestras del T-Virus y G-Virus habían escapado. Antiguos empleados de Umbrella vendieron secretos de investigación en el mercado negro. El terrorismo biológico se convirtió en una amenaza global. El T-Virus, que una vez estuvo contenido en laboratorios secretos, ahora estaba disponible para cualquiera con suficiente dinero. Y el mundo nunca volvería a ser el mismo. El precio de la ambición humana, de la arrogancia científica, de la codicia corporativa, se pagó con 100.000 vidas en Raccoon City. Si este viaje a través de uno de los desastres más devastadores en la historia de Resident Evil te ha capturado, suscríbete al canal para explorar más sobre este universo. ¿Te gustaría saber más sobre